Muy buenos días, tardes a todos los presentes. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa les doy la más cordial de las bienvenidas a esta capacitación denominada Derechos Humanos y el Respeto a la Diversidad Sexual, que impartirá la licenciada Leti Arbizu en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Para presidir este evento nos acompaña la doctora Carmen Elizabeth Camacho Ortiz, directora del programa de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales, quien nos va a dirigir un mensaje. Adelante, doctora. Gracias, Edith, por la presentación. Bueno, les agradezco a todos su presencia. Es muy importante para la Ingeniería en Animación y Efectos Visuales esta plática. Muy en particular porque, bueno, tenemos una amplia comunidad LGBT dentro de nuestro programa académico y es importante para nosotros conocer pues la manera correcta de cómo dirigirnos a nuestros chicos, de cómo tratarlos de una manera empática y humana, de una manera acorde a pues el trato que ellos se merecen. Les agradezco de nueva cuenta su presencia. Es para nosotros muy importante que estén abiertos a aprender más sobre estos temas, que estén abiertos mejorar con día en esta área, pues para dar un mejor trato con todos nuestros jóvenes. De igual manera, agradezco a la licenciada Leti Arbizu por darse el tiempo de venir el día de hoy y platicarnos a todos y capacitarnos en este ámbito que creo que es de muchísima importancia para todos nosotros. Enhorabuena y pues que nos enriquezca esta capacitación. Muchas gracias, doctora Carmen. A continuación me voy a permitir leer la semblanza curricular de la licenciada Leti Arbizu. Ella es psicóloga y empresaria, es maestra en educación superior, sexóloga en formación, es activista por los derechos de la comunidad LGBTTI y de las personas viviendo con VIH, así como de sus familias. Actualmente imparte conferencias y talleres de educación sexual para personas de todas las edades. Tiene presencia en diversos medios de comunicación, colaboradora en TVP Mazatlán todos los viernes dentro del programa Ritmo Salud con la sección Más Sexual con Leti Arbizu. Muchas gracias, licenciada Leti. Adelante. Muchas gracias, Edith. Pues agradecida de estar aquí y que me den la oportunidad de compartir lo que sé y lo que vivo continuamente con respecto a estos temas. Que bien lo decía ahorita su coordinadora, a veces no sabemos cómo dirigirnos a las personas y es tan sencillo. Hay que preguntarles cómo quieren que nos dirijamos hacia ellos. Pero más allá de eso, yo creo que hay muchos conceptos que a veces nos llegan a confundir y es lo que yo les vengo a compartir el día de hoy, básicamente, ¿no? Los conceptos básicos y la relación de estos conceptos básicos que tienen que ver con la diversidad sexual y los derechos humanos. En el marco, obviamente, que hoy es el Día de los Derechos Humanos, pues conmemorando esto, ¿no? Nos vamos a adentrar un poco en este tema. Les voy a pedir que tengan a la mano un papel, una pluma. Cualquier duda que surja durante la presentación, anoten sus preguntas y si gustan las dejamos para el final, porque hablar de política, religión y de sexualidad es polémico y todos queremos hablar, todos queremos participar. Cualquier duda, cualquier inquietud, todas las voy a responder al final. Voy a tratar de ser breve para poder interactuar con ustedes, si les parece y me lo permiten. Si gusta, Cedi, comenzamos con la presentación. Muy bien. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Leticia Arbizu, pero en esta diapositiva, después del título de nuestra charla del día de hoy, o nuestra capacitación, hay unas imágenes que me describen un poco y que van a tener relación con lo que vamos a ver el día de hoy. Biológicamente, el día que yo nací, como seguramente todos nosotros, siempre los doctores o las doctoras, lo que nos haya tocado, se fijan en lo que tenemos entre las piernas. Y entre las piernas, pues se encuentra un pene o una vulva. Y a partir de ahí, entonces, en el reino animal nos denominan como hembras o como machos. Hay otras personas que no encajan en esta descripción. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, Leti Arbizu, biológicamente nació hembra, pero socialmente, pues soy una mujer heterosexual
lo que ustedes ven ahí, esa es la bandera de la heterosexualidad, porque déjenme decirles que todas las orientaciones sexuales tienen su propia bandera, esa es la mía, aunque me he casado con otras también siguiendo causas, como es la causa de la diversidad sexual. Y también me gustaría aquí aprovechar para decirles que no hay que ser la causa para defenderla. Esta es una frase que utilizan mucho en la comunidad LGBT, pero también, por ejemplo, yo que soy activista en el tema de VIH, muchas personas me dicen, ¿y tú tienes VIH? Pues no me ha tocado en esta ruleta de la vida adquirirlo. Entonces, no soy una persona que pertenece a la comunidad gay o lésbica, soy una persona heterosexual con una orientación heterosexual. Y también se nos denomina a las personas donde hay concordancia entre con lo que nacimos y tenemos entre las piernas y la manera en cómo nos desenvolvemos en nuestra sociedad, se nos denomina personas cisgénero. Es decir, mi identidad de género coincide realmente como yo nací, con mi físico, con mi constitución biológica. Yo en esto ya tengo varios años, tengo varias páginas de trabajo, pues en la red social Mazatleca por excelencia en Facebook, me pueden encontrar en la página de Proyecta tu Diversidad, yo las manejo todas. En esa página lo que nosotros hablamos o compartimos son temas o noticias o simplemente publicaciones de otras personas que tienen que ver con educación sexual para todas las personas, sobre todo en un tono como más familiar, ya que mi trabajo ha sido prioritariamente con niños y adolescentes o jóvenes en universidades. Y hay otra en donde tratamos temas de familia, pero ya específicamente sobre diversidad sexual, se llama Amigos y Familiares de la Diversidad Sexual. O me encuentran como Leti Arbizu o como educadora sexual. Ya bien les decía Edith, pues también me dedico, ¿no?, a lo que es la educación sexual en el mundo adulto, todo lo que tiene que ver con juguetes sexuales, hago exhibiciones, tengo literatura, muchísimas cosas que de repente a lo mejor les pueden llegar a interesar. Todo eso que yo estoy mencionando, hembra, cisgénero, mujer, heterosexual, educadora, sexóloga, son etiquetas que nos identifican, pero que en realidad no nos definen totalmente, es parte de lo que llegamos a hacer. Y como bien dice ahí también en la imagen, pues las etiquetas son para los productos, no para las personas. Para fines de esta plática el día de hoy, vamos a usar muchas etiquetas, vamos a ir desglosando muchas definiciones, vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con esta gran diversidad humana. Pasamos a la siguiente. Les tengo aquí una pequeña adivinanza y aquí sí, si alguien quiere abrir su micrófono y respondernos, una o dos personas, se los voy a agradecer bastante. La adivinanza es la siguiente y está en la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen. ¿De qué raza es un negro albino? Y ahí está la foto del negrito albino. ¿Alguien quiere compartir? Vamos, profes, de la raza humana. De la raza humana, muy buena respuesta, muy inteligente. ¿Alguien tiene otra respuesta? Buenas tardes. Yo creo que sigue siendo dentro del contexto biológico de la raza negroide, porque el color es una de las características nada más. Las razas en la especie Homo sapiens se definen por muchas características, no nada más el color. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva sigue siendo de raza negroide, ¿no? Raza negra. Para usted sigue siendo de raza negra. Efectivamente, también es una respuesta correcta. No cambia. La esencia sigue siendo la misma, que es la raza, ¿no? No nada más el color. Pero aquí lo curioso es que la imagen no corresponde con lo que estamos diciendo. Y aquí entra como un conflicto. A lo mejor si nosotros fuéramos niños y no los adultos que somos en este momento, pues entraremos en un conflicto bastante interesante, ¿no? Por definir la raza de este negrito albino. ¿Alguien más quiere participar? Ok. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, como les decía, no hay una respuesta buena, no hay una respuesta correcta. Hay respuestas desde la ciencia, obviamente, pero aquí le vamos a agregar también la vivencia y la experiencia. ¿Cómo se vivirá ese bebé que está ahí en unos años más? ¿Como negro o como blanco? ¿Cómo se va a concebir en un mundo tan complejo? Pues no lo sabemos. Vamos a pasar a la siguiente. Con esto lo que les quiero decir es que no todo es lo que parece.
Y ahí está una imagen que yo creo que define bastante bien la intención de lo que estoy haciendo en este momento. Simplemente es lo que es. Las cosas son como son. Y siempre andamos por la vida y por el mundo pretendiendo cambiar a las personas, incluso su esencia. Y en el caso de la diversidad sexual, existe, no cambia, aunque me gustaría agregar, cuando hablamos de sexualidad en todas sus dimensiones, la sexualidad no es fija, la sexualidad es dinámica. Lo que hoy me gusta, mañana tal vez no, lo que hoy soy, tal vez mañana cambie. Pues si decimos que todos los días dejamos de ser la misma persona y estamos evolucionando en la sexualidad, pues no pudiera ser la excepción. Continuamos. Hablar de diversidad es hablar de diferencias entre la gente, diferencias entre las personas. Ahorita veíamos una diferencia en cuanto al color de piel, pero puede ser también en cuanto al género, en cuanto a la religión, hasta el partido político con el cual estamos afiliados, la clase socioeconómica a la que pertenecemos y muchas otras cosas más nos hacen diversos. Yo creo que esto está más que entendido, pero si pasamos a la siguiente, vemos además que en cuanto a la diversidad sexual, pues vamos a decir que todo lo diferente es diverso y que si hablamos de sexualidad en específico, vamos a hacer referencia a partir de este momento a todas las cosas que tienen que ver en cómo las personas viven su sexualidad. Cuando yo voy a espacios abiertos, públicos, donde el público también es variado, las personas, los asistentes, mucha gente se espanta porque dicen, ay, va a hablar de sexualidad. La gente cuando escucha la palabra sexualidad, inmediatamente lo relaciona con el coito. Sin embargo, cuando hablamos de diversidad sexual, no estamos hablando nada más, y yo creo que aquí es importante ya de una vez hacerlo notar, la interacción que una persona tiene con otra a nivel de intimidad. Esa es una parte nada más de nuestra vida, y hoy en día también se dice que hay personas que no le apuestan a esa dimensión. Hay personas que se autonombran como asexuales, tienen nulo o ningún interés en tener un encuentro íntimo sexual con otra persona. A eso se le llaman personas asexuales, que no es el tema del día de hoy, pero sí es importante que entendamos que en esta diversidad pues hay también quien dice, no, yo no pertenezco o no encajo en nada de esto de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo una persona vive su sexualidad? Pues como la vida le va enseñando, como las experiencias le van dando, como su intuición, como su esencia lo va mostrando. Pasamos a la siguiente. Hablar de diversidad sexual entonces es hablar de orientaciones sexuales, de preferencias sexuales, de identidades sexuales o identidades de género, que son cosas distintas. Por ejemplo, a nivel legal, nosotros siempre vamos a encontrar que cuando se refieren a las personas de la diversidad sexual, hablan de preferencias. Todavía no se ha hecho un gran trabajo por parte de los activistas en hacer cambio en la terminología que se utiliza a nivel legal, porque en preferencias incluyen justamente las orientaciones sexuales, es decir, el ser homosexual o no, o las identidades sexuales, con qué se identifica una persona, con ser hombre o con ser mujer. Y la palabra preferencia, pues es como una especie de elección. Sí, obviamente cada persona tiene su libre albedrío y elige quién es y quién quiere ser. Y a veces lo va descubriendo al paso del tiempo. Pero créanme que con tanta discriminación, con tanto señalamiento, con tanta burla que viven nuestros jóvenes desde que comienzan a explorar su sexualidad, nadie preferiría ser homosexual o ser una persona transgénero. Entonces, nos iríamos por otras cosas donde no tendríamos a lo mejor que sufrirle tanto con esa elección. No es una elección, porque a lo mejor yo prefiero si voy, no sé, a una tienda de helados, pues si me aviento mi helado de chocolate, el de vainilla tradicional, luego una mezcla con otros sabores que acaban de ponerse de moda. Y también a este respecto me gustaría decir que muchas personas piensan que este auge de la diversidad sexual es una moda. No, son los tiempos, son la manera en cómo fluye la información, que a lo mejor hay más apertura y conocemos más casos y cosas sobre la diversidad sexual, pero es algo que siempre ha existido desde el inicio de la humanidad. Entonces vamos a ir revisando algunas definiciones para que vayamos uniformando nuestro lenguaje con respecto a este tema.
Siguiente, por favor. Entendamos así entonces, en primera instancia, que como les decía hace un rato, la sexualidad es un conjunto de muchas condiciones que van desde nuestra anatomía, como les decía hace rato, al nacer, dijeron que yo era niño o niña. A lo mejor se me viene a la mente ahorita y se los voy a comentar. Ya ven que ahorita está muy de moda eso de revelación del sexo o del género, le llaman, donde o parten un pastel y es rosa o azul, o truenan un globo y salen papelitos azules o rosas. Me causa bastante risa, porque en realidad no sabemos qué estamos esperando o qué estamos pariendo. Eso lo va a determinar el tiempo, ¿no? De entrada, pues te tienen que poner un sexo biológico, ¿no? Entonces, pues eres niño o eres niña, vamos a decirlo de esa manera, pero la vida a veces nos sorprende a muchas personas, sobre todo los que ya somos padres, con los hijos que nos tocan. Tiene que ver también con cuestiones emocionales, con cuestiones afectivas. Hablar de sexualidad no es nada más sexo, no es nada más intimidad. Nosotros somos seres sexuales y seres sexuados desde antes de nacer y hasta el día que nos morimos. Pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, pero la sexualidad siempre va a estar presente. Es algo inherente al ser humano y que es ambivalente este tema, porque por un lado, todos queremos saber cosas de sexualidad, pero no queremos hablar de ellas. Nos da un poquito de pena o de miedo, ¿no? Entonces tiene que ver con todo lo que caracteriza a la persona desde que es concebido hasta el día que se va del plano terrenal. Todo eso incluye la sexualidad. Y lo menciono porque en el caso, por ejemplo, de las relaciones homosexuales o de las parejas del mismo sexo, que se habla mucho ahora de lo que es el matrimonio igualitario y la adopción o el reconocimiento de los hijos de parejas del mismo sexo, pues dicen, ay, no queremos expresiones de afecto, no queremos saber quién se acuesta con quién y en qué posición, ni quién hace cuál rol. Pues no, no es nada más eso, son muchísimas cosas más que ahorita vamos a ir mencionando. Siguiente, por favor. Aquí hay una definición más para aclarar un poquito cómo la sexualidad a lo largo de nuestra vida, ya se los venía mencionando, pues se vuelve parte central de la misma, que abarca muchísimas cosas que ya se mencionaron y que también a lo mejor tendrán que ver con cuestiones de reproducción, con cuestiones de erotismo, con cuestiones de placer, de intimidad, y que las personas las van experimentando a lo largo de su vida de diferentes maneras, a veces de forma violenta, pero cuando es de forma placentera, que es lo esperado o lo que desearíamos muchos, pues es a través de sus pensamientos, de las cosas que desean, de las cosas que fantasean. Algunas personas viven la sexualidad con culpa a partir de sus creencias religiosas, por ejemplo, de los valores familiares, que siempre es bien importante que los conozcamos, pero no necesariamente todas las personas adoptamos los valores de nuestra familia. Con el tiempo nos vamos dando cuenta que hay cosas que nos acomodan mejor que otras. Y bueno, todo esto se va a ver reflejado en la manera en cómo interactuemos en el mundo, no nada más a nivel biológico, con lo que es el derecho a la maternidad o a la paternidad, no nada más de quién me enamoro, no nada más con quién me vinculo, sino también en cuestiones que tienen que ver con educación, con economía, con nuestra cultura, con nuestra ética, etcétera. Y aquí abrimos un espacio para decir cuántas horas, a diferencia de este año 2020 de pandemia, pero antes de que la pandemia sucediera, ¿cuántas horas pasábamos en nuestro centro de trabajo? ¿Cuántas horas nuestros alumnos viven dentro de la universidad? A veces pasan más tiempo ahí y con nosotros que en sus propias casas, nuestros estudiantes. Entonces se convierte en una especie de hogar sustituto donde tenemos nosotros muchas veces que sortear con esas expresiones, con esas experiencias, con situaciones que pues traen de la casa o que tienen la inquietud o que a veces en casa no las llevan y acá las desatan dentro del aula o nuestras prácticas. Muchos hemos lidiado con esto, yo tengo mucha experiencia como docente universitaria también y sé de lo que estoy hablando y sé por lo que pasamos todos los días con nuestros alumnos. No es algo sencillo porque no nada más es una tarea como lo está haciendo ahorita Leti, decir, guarden todo silencio, voy a empezar a explicar y luego me preguntan, no, ¿verdad? Hay una interacción continua, hay emociones, está el alumno que te cae bien, el que no te cae tan bien, porque somos seres humanos y todo eso se va interconectando. Pasamos a la siguiente. Hablar de diversidad
hablar de sexualidad también nos lleva a hablar de salud sexual. Cuando hablamos de salud sexual, estamos hablando no nada más de una salud a nivel físico, como cuando hablamos en términos médicos, sino de una salud emocional, de una salud mental, de una salud social incluso, y todo esto pues gira en torno alrededor de la sexualidad. Entonces, imagínense ustedes un alumno o una alumna que no encaja completamente en los parámetros sociales esperados o estimados por la mayoría de las personas, ¿gozará de salud sexual? ¿Realmente podrá sentirse que puede andar por el mundo de manera positiva o vibrando en positivo si somos más holísticos? Muchas veces no somos respetuosos de esta diversidad y en eso también me da mucho gusto ver cómo muchas instituciones educativas están haciendo cambios en el sentido de permitir, y sobre todo ustedes lo ven, ¿no? La mayoría de los profes que están aquí me dicen que son de animación, la expresión de la sexualidad de estos estudiantes, de nuestros alumnos. Cómo se visten, cómo se peinan, de qué color se tiñen el cabello, por ejemplo, si traen una expansión, si de repente se tatúan, y que esto sea un ambiente positivo, respetuoso, libre de violencia, donde se sientan seguros, donde se sientan aceptados, independientemente de si su cabello está teñido de morado, de verde o azulado, pues todo eso tendrá que ver con la manera en cómo estas personas van a transitar por la vida, por el mundo y también como profesionales. Entonces, no, vuelvo a insistir, ¿es difícil tratar con algunas personas de la diversidad sexual? Sí, es muy difícil, porque son personas que sienten que no encajan, que sienten que no son aceptadas, que continuamente hacia donde se desplacen las miradas los siguen. Entonces, su salud emocional sobre todo está muy mermada. Hay casos específicos donde también hay que tomar en cuenta la salud mental. Ahorita que hablemos de las personas trans, ahí podemos hacer un pequeño paréntesis, pero con esto, más que darles un concepto, es que nos demos cuenta de hasta dónde impacta el trato que nosotros damos o no damos, porque también ignorar es una manera de tratar a nuestros estudiantes. Vamos a la siguiente. Y entonces sí, voy a resumir un poco de lo que decía cuando me presentaba yo. Y vamos a empezar por el concepto de sexo. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando única y exclusivamente de características biológicas que van a definir a todos los seres humanos como hembras o como machos. Pensemos en una línea continua donde en los extremos está hembra, del otro lado se encuentra macho, como lo están viendo en la diapositiva, pero también hay un punto medio donde nos encontramos que cuando hablamos de sexo biológico existen personas a las que se les denomina intersexuales. Las personas intersexuales antes se les conocía como personas hermafroditas, término que se abandonó porque se considera que es un término peyorativo. Entonces, cuando hablamos de una persona intersexual, hay gente que dice, inter quiere decir que cambia de roles sexuales en la intimidad. Eso es otra cosa. También se utiliza un poquito el término inter, pero en otro sentido. Hablando de sexo biológico, estamos hablando de personas donde sus órganos sexuales pélvicos externos, es decir, su vulva, su pene, a veces no están totalmente diferenciados, pero tampoco sus órganos internos. Por ejemplo, una persona puede nacer, a lo mejor, pensemos en que el doctor dice es niño porque tiene ahí algo colgando que dice que es un pene, pero abajo del pene y de los testículos este niño tiene un pequeño orificio que simula como una cavidad vaginal, que en realidad a veces esas cavidades no tienen profundidad ni tienen ningún uso, pero parece un orificio. Y luego le practican un ultrasonido a esta persona y resulta que tiene ovarios y una matriz, pero que no va a crecer. Llega a la vida adulta y es una matriz infantil. A lo mejor no se puede embarazar. O de un lado tiene un ovario y del otro lado tiene un testículo. O sea, yo lo comparo, a lo mejor la comparación no es la más adecuada, pero para darme a entender, digo, es como cuando una persona que sabemos que en la palma de la mano tiene 5 dedos, pues pueden hacer con los deditos pegados un bebé o a lo mejor un dedo extra, ¿no? Con 6 dedos. Tiene que ver con cuestiones biológicas meramente, pero que a partir de esas cuestiones biológicas, pues también la persona va a tener un lugar distinto en el mundo, porque no van a saber ni cómo nombrarla, ni qué nombre ponerle,
Hoy en día pues se aboga porque les pongan nombres neutros, por ejemplo en México pues Guadalupe, que lo usan tanto hombres como mujeres para referirnos, perdón, a una persona intersex, y que más adelante, conforme vaya interactuando con el ambiente y vaya conociendo otras cosas, pues a lo mejor defina con qué género se siente, pues como más en onda de decir, bueno, pues nací con este cuerpo biológico, pero quiero ser una niña, realmente me quiero comportar como niña, como mujer o como hombre. Eso sería lo más sencillo, porque en la diversidad nos encontramos con personas que también transitan en el sexo y en el género de un lado para otro y que nos causan, se confunden ellos y nos confunden a nosotros porque no sabemos ni siquiera cómo referirnos o cómo tratarlos. Pero bueno, aquí nos centramos en la parte del sexo biológico y mencionamos que pues también aquí hay diversidad. Pasamos a la otra. Si ya entramos con la cuestión del género, lo primero que podemos decir es que cuando hablamos de sexo estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con características físicas y que si soy macho pues voy a fecundar y que si soy hembra voy a concebir. Esto es algo con lo que yo vengo de paquete, así nací, se da de manera natural, tiene que ver con mis diferencias fisiológicas y por lo tanto el sexo de las personas no cambia. Y luego, ay, esos que se operan y que se quitan y se ponen, bueno, por más que se quiten o se pongan, es a nivel externo, pero internamente el sexo está de alguna manera ya diferenciado, ¿no? Del otro lado tenemos el género. Esto tiene que ver con concebirte como hombre, como mujer, como niño, como niña. Se dice que ambos géneros somos productivos, pero a las mujeres también se nos atribuye la parte de la reproductividad porque somos quienes concebimos, ¿no? O quienes llevamos un bebé en el vientre. Sin embargo, hoy en día también, si ustedes buscan, por ejemplo, hombres embarazados, lo googlean, van a encontrar hombres con barba, pelo en pecho, que tienen panza de embarazados. Biológicamente, a lo mejor son hembras, pero con el género masculino. Entonces, sí es posible que los hombres se embaracen. Pues a nivel social sí, a nivel físico estaría un poquito complicado, ¿no? Se han hecho intentos sin mucho éxito hasta el momento, pero puede esto suceder. Otra cosa aquí es que cuando hablamos del género estamos hablando de una cuestión que vamos aprendiendo, conforme vamos interactuando, conforme nos vamos relacionando y que está por demás decir que las relaciones entre los géneros pues todavía están en condiciones de igualdad. No me voy a meter ahorita en las cuestiones de género ni de feminismo, pero sí nos tiene que quedar claro que el género sí lo puedo cambiar. Es decir, yo nací hembra, me pusieron Leti, pero no sé, con el tiempo yo decido que ahora me quiero llamar Roberto y que quiero ser un hombre. Entonces, ¿puedo cambiar mi género? Sí, me puedo cambiar el nombre, sí. A lo mejor no me voy a poder cambiar mis órganos sexuales internos, pero hasta, no sé, me puede hacer una operación de reasignación de sexo y ser un hombre. En ese sentido es donde se van generando este tipo de cambios. Espero no estarlos confundiendo. Vamos a la siguiente. Resumiendo, con respecto al género, este tiene que ver entonces con el rol sexual que yo voy a adoptar, pero también tendrá que ver con el sexo de asignación, si hay coincidencia o no. Les decía que las personas cisgénero somos aquellas donde coincide el sexo que nos asignaron al nacer con la manera en cómo estamos viviendo o los roles que estamos viendo con respecto a nuestra sexualidad. Es decir, todos los valores, actitudes, papeles, como me visto, como me llamo, cómo interactúo, etcétera, si coinciden con el rol que me asignaron al ser, pues soy una persona cisgénero. Pero de ahí en adelante, pues hay más cosas que decir, hay una gran diversidad, hay muchos comportamientos de los cuales podemos hablar, mucha desigualdad con respecto al género. Y bueno, las diferencias entre hombres y mujeres también son abismales de por sí. Por más que queramos hablar de igualdad, esa igualdad es solamente a nivel social, pero por ejemplo a nivel biológico, físico, pues todavía muchas cosas quedan como en tela de juicio, ¿no? A lo mejor quienes practican algún deporte que no corresponde totalmente con el género que nos han dicho que corresponde ese deporte, no sé, pensemos en el boxeo, cosas rudas, alguien puede decir, no, pero pues hay mujeres que también le entran, sí, pero son minoría y todavía se siguen viendo como casos excepcionales o cosas raras, ¿no? Que suceden en nuestra sociedad. Vamos a la siguiente. Cuando hablamos de un papel,
o rol sexual, básicamente a lo que yo me quiero referir es a cómo nosotros aprendemos según el ambiente o el entorno en el que nos vamos a desenvolver, cómo aprendemos a ser hombres o cómo aprendemos a ser mujeres. Y nos empiezan a decir desde niños o niñas, los hombres no lloran, las niñas se sientan bien con las piernas cerradas, tienes que ser delicada, tienes que ser fuerte, dependiendo del género que te van asignando o el papel o rol sexual que te van asignando. Tiene que ver con todo el comportamiento social que tú vas adoptando o que va adoptando cada niño desde que se da cuenta de su sexo que le fueron asignados. Y la expresión de género es el cómo te ves, cómo te perciben hacia afuera, como masculino o como femenino. Aunque hay mujeres que se ven masculinas y hay hombres que se ven femeninos, ahí también se genera un poco de confusión. Y sobre todo cuando volteas a ver a una persona y luego regresas la vista y la volteas a ver otra vez y regresas la vista y dices, ay, pues, ¿qué es, no? ¿Es hombre o es mujer? Porque vivimos en un mundo bastante binario y hay personas que son andróginas. Las personas andróginas son aquellas que su expresión de género no es totalmente definida en un extremo o en otro, y entonces en su forma de vestir y comportarse pueden adoptar ambas cosas, ¿no? Hace algunos años se hablaba mucho, por ejemplo, de los chavos y chavas que traían el cabello así tapándose un ojo, ¿no? Y nada más se les veía uno, los famosos emos, y que muchos volteábamos a verlos y pues como aparte traían el rostro tapado, se nos conflictuaba un poco el saber si era alguien del género femenino o alguien del género masculino. Esta imagen que está aquí es muy curiosa porque se utiliza mucho en educación sexual para hablar de todo esto que tiene que ver con la diversidad y enseñarles, por ejemplo, a la gente más joven también o a los niños dónde localizar en alguna parte del cuerpo los términos de los que vamos a hablar. Cuando hablamos de expresión de género, si ustedes se fijan, hay una línea punteada alrededor del cuerpo que tiene que ver, pues ya dijimos, con las formas de vestirnos, de comportarnos socialmente. La orientación sexual se ubica en la parte del pecho o en el corazón, porque la orientación sexual tiene que ver pues con quién me vinculo. Ahorita vamos a definir más claramente lo que es la orientación sexual, de quién me enamoro, de hombres, de mujeres, de ambos, etcétera. La identidad está acá en la cabeza, en nuestro cerebro, porque tiene que ver con cómo yo me concibo. Esto es a nivel psicológico, cómo yo me pienso. ¿Soy un hombre o soy una mujer? Que los niños o en las infancias trans se conflictúa bastante porque nos asignan un rol y pues yo pienso que soy otra cosa y muchas de las historias, por ejemplo, de los niños y niñas trans, fantasean ellos mucho como niños alrededor de en qué momento voy a salir como del cascarón y se me va a caer a lo mejor, no sé si me concibo como niña y tengo pene y testículos, esto se va a desaparecer en algún momento porque yo me tengo que convertir en una niña o cosas de ese tipo, ¿no? Es bastante complejo la vivencia de una persona donde no hay esa concordancia entre cómo se concibe, cómo se piensa y su sexo, que si se fijan en la imagen, pues está entre las piernas, ¿no? El sexo asignado al nacer. Vamos a la siguiente. Por sexo de asignación, vamos a entender, ya lo había mencionado, solamente confirmando, que tiene que ver cuando al momento de nacer nuestros órganos sexuales externos nos condicionan en la sociedad. Sale el doctor y dice, fue un niño o fue una niña, aunque la mayoría ya saben, ¿no? Con tanto ultrasonido, pero todavía hay quienes hemos vivido ese tipo de emociones de no saber qué nos espera o qué nos depara el destino. A mí me sucedió. Y bueno, nos vamos como que condicionando, ¿no? A cómo nos tenemos que comportar de acuerdo a si somos niños o niñas. Y también padres y madres juegan un rol muy importante porque si anticipan el conocimiento de ese sexo de asignación, pues pintan las paredes de la habitación de rosita, de azul, los juguetes, muchas cosas que van a preparar para la llegada de este nuevo ser a casa, pues ya se están condicionando a partir de lo que hay entre las piernas. Ojalá y durante todo el tiempo coincidiera por salud mental de esa personita y por salud mental de esos padres que les cuesta a veces mucho trabajo asimilar este tipo de situaciones cuando tienen un hijo o una hija que pertenece a la diversidad sexual. El primer pensamiento de padres y madres es, ¿qué hice mal? ¿Dónde me torcí? ¿Dónde la regué? ¿Cuál fue el error que cometí? No cometieron ningún error. Ya dijimos, es lo que es. ¿Se puede cambiar? No, no se puede cambiar. Se puede a lo mejor ocultar,
se puede a lo mejor reprimir, pero no va a cambiar. Nunca cambia la esencia de las personas. Vamos a la siguiente. Y entonces ahorita decíamos en la figura de la galletita, 2 diapositivas atrás, que la orientación sexual quedaba la parte del pecho, si bien lo recuerdan, del corazón, porque tiene que ver con la atracción, con una atracción emocional, con una atracción afectiva, con una atracción psicológica, también, ¿por qué no? Llegando a cierta edad, con una atracción erótica o una atracción sexual. Pero hay personas homosexuales, por ejemplo, que desde niños dicen, no, es que yo me di cuenta desde muy niño o niña que yo era homosexual. Probablemente no tienen a lo mejor la mentalidad que tenemos los adultos de una atracción erótica, pero sí afectiva con respecto a con quién me quiero relacionar o quiénes me gustan o quiénes me llaman la atención. Básicamente para fines educativos, digamos, se habla de 3 orientaciones sexuales. Los heterosexuales, que son las personas que se relacionan con personas del sexo opuesto, los homosexuales, que se relacionan con personas de su mismo género o sexo, como en este momento lo podamos concebir. No vamos a forzar los conceptos a que encajen en todo. Y bueno, si son hombres, si son un par de hombres, se les llama gay, si son un par de mujeres, se les llama lesbianas. Y por otro lado está otra dimensión de las orientaciones sexuales, que es la bisexualidad. También muy compleja de entender, muy estigmatizada, muy señalada. Una persona bisexual es aquella que puede tener un vínculo emocional, erótico, sexual o afectivo con una persona de su mismo sexo o con una persona de diferente sexo o género. ¿Por qué? Porque la persona se fija en la persona, no en cómo se viste o cómo expresa su género, no en lo que tiene entre las piernas. Son personas extremadamente sensibles y que a veces mucha gente dice, están confundidos, se tienen que decidir. No, no tienen que decidir nada. Los confundidos somos los que a lo mejor no alcanzamos a entender la visión de vida y de la sexualidad de estas personas. Con respecto específico a lo que es la homosexualidad, pues cabe mencionar que desde 1973, yo todavía ni nacía, la comunidad científica internacional decidió quitar la homosexualidad de los trastornos psiquiátricos y psicológicos. Es decir, dejaron de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, porque todo lo que es diferente, diverso, raro, pues empieza como con una etiqueta en ese sentido, pero desapareció. Sin embargo, fíjense, saquemos cuentas desde el 73, fue hasta 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad de su listado de enfermedades. Tuvieron que pasar más de una década para que a nivel internacional se considerara hacer este cambio. Solo se hizo en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología, pero socialmente nadie lo avalaba. Hasta que llegó en 1990 la OMS a decir, bueno, está bien, vamos a quitarlo, esto ya no tiene nada que hacer aquí. Es lo que es, existe, y pues vamos a trabajar sobre eso. Y de ahí, pues, desde los 70 se ha generado muchísima investigación con respecto a las vivencias homosexuales de las personas. Siguiente, por favor. Vamos a hacer una pausita aquí, porque hasta aquí me gustaría mencionar y decirles que cuando hablamos de orientaciones sexuales es algo como que ya dado. Sí, yo ya sé que existen las personas gays y las lesbianas. Es más, yo tengo muchos amigos homosexuales. Está bien que tengas amigos homosexuales. El problema es cuando le pones un pero mientras no me toque a mí, mientras no sea uno de mis hijos, pero mientras me respeten. Bueno, el respeto y el irrespeto está en todos los grupos de personas. No es privativo de que las personas con cierta orientación sean más o menos respetuosas. Pero ahí empieza nuestra pequeña homofobia, en algunos más grande, y créanme que no es algo criticable porque hasta las personas más educadas y empáticas en estos temas, de repente hacemos comentarios homofóbicos, de repente tenemos actitudes homofóbicas, es decir, comportamientos, comentarios en contra o aversivos hacia estas personas. A algunos les impacta, otros como que se les resbala, pero aquí lo interesante es que nosotros consideremos que cuando nos referimos de forma despectiva o políticamente incorrecta a estas personas, les estamos generando un daño emocional. Eso es lo que nos tiene que quedar claro.
Vamos a ver un pequeño video, dura 4 minutos, es muy chiquito. El video no tiene sonido, tiene música, pero no tiene diálogos, no hay palabras. Todo está en imágenes. Quiero que en este momento abramos nuestra mente para observarlo únicamente y vamos a continuar con el tema de las personas trans después del video. Let the light come through us. Let's believe in ourselves. Let's believe in something. Let the light come through us. Let's believe in ourselves. Let's blow the dust on our shells. Let the shouts out locked up in our mouth. Let the shouts out looked up in our mouth. Let us go, let us grow. Let's believe we can change. Let's believe in ourselves. Let us go, let us grow. Let's believe we can change. Let's blow the dust on our shelves. Let the shouts out locked up in our mouth. Let the shouts out locked up in our mouth. Let's believe in our lives. Let's believe in our lives. Let's believe in our He visto muchas veces este video y no deja de moverme cada que lo veo. Sobre todo la escena donde al día siguiente bajan las escaleras y el niño sigue, o la niña, en la mesa. Les escucho. ¿Qué vieron? Maestra, es muy impactante este video. Es muy difícil. Gracias a muchos estudios que se han hecho, pues ya ahora sabemos que estas personitas, estos niños, niñas, pues ellos ya desde pequeños se identifican
con algo que no son. Y a muchas veces como papás, pues es muy difícil aceptarlo. Pero, pues, por fortuna, pues ya esto se está haciendo más conocido y va a ser mejor para ellos, que se adecue la sociedad, que nos adecuemos todos, ¿no? Am, para mí personalmente ha sido de mucho conflicto que todos estos temas estén expuestos a los niños, ¿no? A mí me conflictúa mucho que toda esta información esté al alcance de un niño pequeño, que una mente que se está formando. No sé qué tan benéfico sea para ellos conocerlos desde pequeños, porque también si ellos desde chiquitos ya se sienten como niños o como niñas, o un niño que es trans se identifica de otra manera, para un niño que no lo es muy difícil aceptarlo. Es muy difícil verlo, que a lo mejor también él va a pensar, es que yo estoy mal porque mi amiguito se viste como niña, pero yo me he visto como niño. Y no hay nadie que les diga, no hay, como maestros no tenemos, o los maestros desde esa temprana edad no tienen esa formación para explicarles a esos niños tan pequeños que desde el kinder ya saben que hay transgéneros, que desde el kinder ya saben que hay gays, que desde el kinder ya saben que son lesbianas. A mí sí me conflictúa mucho esto, que no haya una persona preparada que los oriente, porque incluso a veces como papás, yo me considero que yo no tengo la suficiente preparación para hablar con mis estudiantes de esto, ni siquiera con mi propia hija, ¿no? Sí es bueno, como usted mencionaba hace un momento, que los docentes ya nos estemos involucrando, que las escuelas nos estén informando de estos temas, para poder aceptarlos y para poder ver que pues ya no hay solamente uno o dos, sino que hay más cosas que ver, ¿no? Y pues esa sería mi opinión. Muy emotivo el video, sí llega y sí duele, sí Claro. duele y sí saca lágrimas. Sí, yo porque traigo los lentes, pero las traigo que casi se me brotan. Muchas gracias. Mira, te voy a hacer varios comentarios. ¿A los niños se les puede dar información sobre educación sexual? Sí, desde muy temprana edad. ¿Es benéfico? Sí. Todo es de acuerdo a la edad, obviamente. Pero cuando se presenta un caso en específico en una institución, pensemos en un preescolar, no en nuestra universidad, en un preescolar, donde haya una niña o un niña con una expresión de género distinta o una orientación sexual definida dentro de su edad, de su pequeñez como niño o niña, pues son temas que se tienen que tratar. Tú mencionabas también que te conflictuaba el hecho de que supieran de estos temas. Créanme que yo me he conflictuado más cuando me doy cuenta todo lo que mi hijo es capaz de ver cuando tiene la tabla en la mano sin mi supervisión. Hay cosas peores y que ni siquiera lo educan, al contrario, le sabotean esa mente en desarrollo y esa mente creativa. Entonces, aquí la invitación es a que nos sigamos informando. Yo les puedo, ahorita ponían aquí en el chat que el link del video sí está también por ahí en YouTube, pero la presentación y el video lo tiene Dida, ya se los puede hacer llegar, o yo al final les voy a pasar mis datos, cualquier duda, incluso sugerirles alguna literatura sobre algún tema en específico. Yo la verdad me pongo en servicio para ustedes porque es en beneficio de ustedes, de sus familias, pero también de nuestros estudiantes. Y ese motivo, claro, ese motivo, porque el objetivo de esta plática es sensibilizarnos. Ese es el objetivo y ese es el video para mí ideal para hacerlo. Hay muchos, pero ese es mi favorito, aunque llore cada vez que lo vea. El día que deje de llorar, pues yo creo que me voy a dedicar a otra cosa, ya no a la sexología, porque pues ya no me va a emocionar. Yo siento que cuando hablo de estos temas, levito, vibro, se me eriza la piel, porque convivo con muchas personas que viven situaciones muy, muy fuertes, tanto padres de familia cuando se dan cuenta de que sus hijos no son como todos los demás niños y niñas o sus hijes, y también personas que llegan ante la falta de aceptación incluso de su propia familia. Y como decía hace un rato, nosotros somos la segunda familia
Y si nosotros les damos la espalda, aparte de en el hogar, ¿a dónde van a ir a parar? Relaciones sexuales sin protección, alcoholismo, usuarios de drogas, adquisición de infecciones de transmisión sexual, en la búsqueda de la aceptación y del amor, ahí van a parar. Y nosotros somos un filtro y somos un frente bastante importante para contener a estas personas, que también pues merecen nuestro respeto y nuestro amor. Y alguien puede decir, no, pues a mí me pagan por dar clases. Sí, pero somos seres humanos. Yo creo que a todos nos llega de alguna u otra manera. ¿Alguien más quiere decir qué vio o qué sintió? Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Carlos Zamudio Togo. Hola, Pues, Carlos. pues gracias por esta plática. La verdad, yo siempre he tenido un lado muy humanista, pero la verdad ahorita al visualizar este video me quedé con la boca cerrada, ¿no? Totalmente impactante para mí. Es a veces comprender, sí, yo tengo amigos que son homosexuales y que tienen otras orientaciones y de alguna manera he convivido cercanos a ellos y creí hasta cierto momento que había, digamos, una identidad de respeto hacia esto, ¿no? Pero ahorita con lo que vi realmente, ahora entiendo por qué cuando mis amistades, tanto hombres o mujeres, me hablaban de su situación en casa, yo no lo entendía, pensaba que lo entendía, pero ahorita con este video, o sea, me quedé impactado de cómo en la misma casa, en su mismo nicho familiar, no tiene el apoyo esa persona, ¿no? Entonces, prácticamente yo creo que le debo 20,000 disculpas a esas amistades que tengo, porque según yo creía que los entendía, pero realmente no. Este video sí me gustaría a mí verlo en lo personal otra vez, porque creo que hay muchas cosas que podemos rescatar de ahí y buscar esa información para entender y comprender mejor tanto nosotros como a ellos, ¿no? O a ellas. Gracias, Carlos. Gracias. Aquí en el chat el profesor Manuel Rocha nos hizo favor de pasar la liga. Me imagino que lo buscó en YouTube el video. Si no, les repito, Edith lo tiene y yo también. Eh, Hay opiniones también interesantes acá, ¿no? En el chat de los que no estamos hablando, pero que estamos acá escribiendo. Eh, Efectivamente, Carlos, la cuestión aquí es que, por ejemplo, en el caso de las personas trans, que sobre esto trata el video, tuviste un video muy amable de 4 minutos, pero no viste los golpes, no viste las palabras hirientes que ya no se borran nunca por no corresponder a una expectativa. Si nosotros no tuviéramos expectativas con respecto a quiénes van a ser nuestros hijos, a veces ya los vimos, apenas están haciendo, ya los vemos casados con una profesión, etcétera. Les queremos arreglar el mundo, cuando a lo mejor van a ser nuestros maestros, ellos son los que nos van a enseñar muchas cosas de la vida y nos van a hacer enfrentar este tipo de temas. ¿Hay historias de éxito familiares? Sí, muchas y muy bonitas, pero son las menos. Las más es la violencia que se vive dentro de casa y no se diga fuera. O sea, en el caso de las personas trans, estamos hablando que la expectativa de vida de las personas trans en su mayoría no supera arriba de los 35, 36 años. Si una persona trans llega a cumplir 40 años, ya la hizo. Quiere decir que le fue muy bien en la vida y que va a vivir muchos años más viviendo en el género con el cual se concibe. La mayoría pierden la vida no solo por cuestiones de violencia, que también mujeres y hombres trans son violentados, abusados sexualmente, maltratados, etcétera. Pierden la vida porque dejan de luchar y ellos mismos se la quitan. Las tasas de suicidio son extremadamente altas en el caso de las personas. Y si no, todas las consecuencias que vienen arrastrando que les acabo de mencionar. Hay mucha investigación también sobre esas consecuencias. Eso se ventila mucho, por ejemplo, en los grupos de padres y madres que van por asesoría sobre diversidad sexual por la cuestión propia de su familia, de sus hijos, y se les dice, si tú no apoyas, si tú no aceptas, si tú no permites, si tú no te preparas, si tú no conoces, este va a ser el camino que tu hijo va a recorrer o tu hija va a recorrer o tu hija va a recorrer. Va a acabar con alguna droga dentro de su cuerpo, va a acabar violentado por otras personas, va a acabar en situaciones, yo creo que a nadie le desearíamos, vaya.
una opinión más si alguien quiere comentar. Leti, Gracias. ahorita que mencionas y que estamos viendo todo esto de sexualidad, a mí me ha sorprendido mucho y siempre que tengo oportunidad lo comento. Los mexicanos somos de pronto pues muy pícaros, ¿no? Para hablar y para decir las cosas, pero cuando se trata de hablar de sexualidad, como que ahí ya nos cuesta más trabajo en las familias. Incluso cuando hablamos de las personas con preferencias sexuales distintas a las nuestras, yo creo que ahí es más difícil. A ellos nadie les dice, mira, cuando tengas un novio o una novia, que te respete, trate bien, que trate con dignidad, a ellos no se les dice, porque de eso nadie quiere. No. Entonces, yo creo que sí es importante que también con ellos hagamos esta parte, porque los de promiscuos, pero ¿quiénes están hablando con ellos sobre esta parte de la dignidad sexual? Creo que nadie. Nadie. Gracias, Abril. Y sí, efectivamente, cuando les decía ahorita, muchas se meten en estas situaciones, sobre todo de intercambios sexuales con una y otra persona, porque también como mexicanos tenemos como medio confundido o mezclamos la cuestión del amor romántico y pensamos que sexo es igual a amor. Muchas personas lo piensan. Qué padre cuando las dos cosas se entrelazan, pero no sucede en todos los casos. Y en la búsqueda de ese amor y de esa aceptación es que se están acostando con una persona, con otra y con otra. Y lo estamos mencionando porque nosotros tratamos con universitarios y esas son las conductas que tienen, no en la universidad, desde la secundaria. Desde la secundaria. Entonces es importante hacer mención de eso. Es incómodo, sí. No crean que para mí es fácil. Me tardé muchos años para hacer esto. Soy una mujer de 45 años y me costó mucho emprender mi carrera en la sexología porque también me daba miedo la crítica y lo que la gente pensara de mí por hablar de estas cosas. Soy una persona que sufre violencia todos los días por la profesión que elegí, sobre todo a través de las redes sociales. Pero cuando veo o rescato a alguien de una situación en la que le pudo haber ido peor, yo creo que vale la pena todo eso y me lo sacudo y sigo adelante. Entonces, si me permiten, vamos a continuar con la presentación, ya nos falta muy poquito y vamos a dejar el espacio al final para todas los comentarios o dudas que tengan al respecto. Gracias. Bueno, el tema del video es sobre las personas trans. Ahí vemos muchas cosas, ¿no? Desde el padre con expectativas claras de querer jugar videojuegos, hacer deportes con su hijo y un niño que quiere jugar con otras cosas y que está en otra situación. Cuando Edith me hacía el favor de presentarme, les decía, Leti es activista LGBT, todas las T's, ¿no? Ahí parece que uno como te tartamudea. Hasta a mí se me atoró la voz aquí. Pero es para fines sobre todo didácticos. Hoy en día se habla de personas trans en general, pero hay activistas sociales que pertenecen a estos grupos que dicen, no, a mí no me metas en un solo costal porque somos hermanos de la causa, pero tenemos características distintas. Efectivamente hay características distintas. Cuando hablamos de personas trans, hablamos de personas travestis, transexuales y transgénero. Todas tienen el prefijo trans, que es transformar o cambiar. Entonces, cuando hablamos de personas travestis, son personas que transforman su forma de vestir con lo que es socialmente esperado. O sea, son personas que les gusta o que se sienten con la necesidad de vestirse como una persona del otro género. Hombres que se visten de mujer, mujeres que se visten con hombres, pero incluso hay personas que no se travisten en su vida cotidiana todos los días. Hay travestis que sí lo hacen, o lo hacen ocasionalmente, o el fin de semana, o para fines de intimidad sexual, también sucede. De repente me llegan a la consulta, créanme, señoras así choqueadas de que dicen, es que fíjate que tengo una nueva pareja y mi pareja me salió que cuando se quita la ropa trae unos calzones de encaje de mujer, ¿no? Y se supone que estoy con un hombre. ¿Qué pasa ahí? Pues a lo mejor es su manera de erotizar. Eso no lo hace ni homosexual, ni lo hace... O sea, son otros temas que tal vez en otra oportunidad podemos tratar,
pero que tienen que ver con cuestiones también de gusto o placer por vestirse con una o varias prendas que tengan que ver con el otro género al cual pues no pertenecen socialmente hablando, ¿no? Y existen personas que incluso se travisten pues por cuestiones económicas, todos aquellos actores que han representado papeles de su género opuesto, comediantes, actores internacionales, ejemplos nos podrían sobrar, ¿no? Pero no necesariamente son homosexuales. Puede ser una persona heterosexual que tenga el gusto por vestirse o utilizar algún tipo de prenda. Y lo que nosotros más identificamos como travesti, por eso es que hay la confusión de si son homosexuales o no, con los que trabajan en los antros gays, que hacen el famoso show travesti, o tienen actividades donde imitan artistas vestidos, pues casi siempre son hombres vestidos de mujeres, ¿no? En ese caso, pues la mayoría sí son homosexuales o a veces son personas transexuales o transgénero, pero no tienen que ver, o sea, quiero que nos quede claro que la orientación sexual o la forma en cómo alguien se vincula no necesariamente tiene que ver con cómo se concibe, siendo hombre o siendo mujer, ¿sale? Vamos a la siguiente. En el caso de las personas transgénero, vuelvo al prefijo trans, transforman o transitan al otro género. Es decir, si a mí me asignaron un sexo a nacer y me dijeron que era niña, pues ahora soy una persona transgénero, he decidido transitar al otro género. Son personas que se visten como el otro género, pero no nada más se visten, asumen todos sus comportamientos, todas sus actitudes, todos sus roles sociales con respecto al otro sexo, y son personas, se les llama transgénero porque pueden o no modificar su cuerpo. O sea, me vivo las 24 horas del día en el otro género, me puedo vestir como el otro género, pero eso no significa que yo modifique algo de mi cuerpo. Es decir, aquí no entran las famosas cirugías. Hoy en día ya se habla de personas trans, incluyen tanto a los transgéneros como a los transexuales, o hay quien dice, vamos a abandonar el término transgénero y nos quedamos con el de transexuales para englobarnos a todos, pero los travestis no encajan totalmente ahí, por eso es que lo estamos desglosando en estas 3 T's. Cuando hablamos de personas transexuales, transforman su sexo. Recuerden la imagen de la galleta, ¿dónde ubicamos en nuestro cuerpo el sexo? Entre las piernas. Entonces son personas que sienten que nacieron en un cuerpo muchas veces que no les corresponde. A esto se les llamaba antes disforia de género, y los términos están cambiando constantemente, pero son personas que internamente se perciben que no hay concordancia entre el sexo que les asignaron al nacer y el cómo se conciben acá. Entonces, muchos de ellos, al tener esa disforia o esa aversión a su cuerpo, optan por cirugías. Si es una mujer que transita a hombre, a lo mejor se hace una mastectomía, se quita los senos, o a lo mejor un hombre que transita a ser mujer y entonces se hace la operación donde quita su pene y se reconstruye un orificio vaginal, por ejemplo, ¿no? Que ahí también son cosas sumamente complicadas, son cosas sumamente delicadas y que estas personas tienen que pasar por ciertos procesos para poder llegar a esas famosas cirugías. Pero aquí lo que nos tiene que quedar claro es que las personas trans pueden ser heterosexuales, pueden ser homosexuales o pueden ser bisexuales. Y viene la confusión también porque somos bien morbosos, como buenos mexicanos y latinos, y eso sucede en todo el mundo. El caso más mediático de hace algunos años y que todavía sigue en boga, cuando el papá de las famosas Kardashian, Caitlyn Jenner, que fue deportista olímpico en su rol de hombre, se casó, tuvo sus hijas y un día decide transitar en el género y se convierte en una mujer transexual, grandota y bellísima, por cierto. Pero luego, ¿qué pasa? Pues se separa de la esposa y al tiempo se le ve con una novia. Y dicen, bueno, ¿y para qué se hizo todo ese cambio si de todos modos está con una mujer? Es que lo que yo piense, con lo que yo me identifique, no tiene que ver necesariamente con quién me quiero vincular. O sea, él sigue siendo hombre, le gustaban las mujeres, siendo mujer, le gustaban las mujeres, viviéndose en cada género, pues obviamente la orientación se va a cambiar. Cuando estaba con su esposa, su señora y sus hijas, pues era un hombre heterosexual, reprimido en su identidad de género, pero era un hombre heterosexual, transita a lo femenino y resulta que entonces es una mujer transexual
lesbiana, porque se vincula erótica efectivamente una mujer con otra mujer. Es como las matemáticas, 1 más 1 son 2, ¿no? Por eso me refería al inicio de nuestra plática que la sexualidad es dinámica y va cambiando. No con eso quiero decir que los que somos heterosexuales al rato vamos a ser homosexuales o que el homosexual. No sucede en todas las personas, pero son cambios que se pueden dar en los individuos y que son válidos si esto los hace felices. Más allá de las creencias, más allá de los tabúes, más allá de lo que la sociedad pueda decir de ellos, las personas trans pasan por un proceso donde se les considera, incluso todavía siguen apareciendo en algunos manuales como pacientes con características psiquiátricas, porque son personas que viven constantemente trastornos de ansiedad por no poderse vivir, por no poderse sentir con el género con el que se sienten cómodos. Y se ha observado en las investigaciones que conforme pasa el tiempo, para los que tienen la suerte de vivir muchos años y no caen en las garras de la violencia o de la transfobia, estas personas conforme van transitando y se van transformando en lo que realmente siempre quisieron y sintieron que eran, desaparecen esos trastornos, desaparece esa ansiedad. Y obviamente es un trabajo constante de todos los días. Como todos los seres humanos hacemos trabajo personal con nosotros mismos, pues esas personas a veces tienen que redoblar esfuerzos para no caer precisamente en provocaciones, para no caer en situaciones violentas, para no caer en depresión y en muchas otras cosas más. Entonces, una cosa es cómo me concibo y otra cosa con quién me voy a vincular y con quién me voy a ir a acostar a la cama y en qué condiciones. En el caso, por ejemplo, de las personas homosexuales, sobre todo de las mujeres, cuando son relaciones de dos mujeres, también muchas veces se dice, ¿no? ¿Y quién es el hombre y quién es la mujer? Pues no hay un hombre y una mujer, o sea, en tu mundo binario tal vez, pero en el mundo de esas dos mujeres es una relación de dos mujeres. ¿Y cómo tienen sexo? Ah, pues cada persona y su creatividad, así como tú lo tienes en la intimidad con tu pareja, pues también estas personas, ¿no? Somos muy curiosos y muy morbosos en ese sentido, pero atrás de todo eso hay un cúmulo de emociones que están ahí moviéndose constantemente buscando la esencia de cada persona. Vamos a la siguiente. Les decía cuando inicié también que cada orientación tiene su bandera y tenemos algunas, miren, solamente para que observen, cuando les hablaba de homosexualidad, pues la bandera gay o la bandera arcoíris es la que se define por excelencia, ¿no? Cuando se habla de personas homosexuales, la del centro arriba, pues es la heterosexual, la bisexual, la de las personas asexuales, que les decía que son personas que no sienten atracción sexual por otras, se pueden vincular. O sea, puedo yo tener un novio o una novia, pero no me interesa la parte de la intimidad. El sexo no es para mí, es lo que dicen, ¿no? Están otras orientaciones, aparte de las tres que ya mencionamos, como son la pansexualidad y la demisexualidad, por mencionar algunas. En el caso de las personas pansexuales, estamos hablando de personas que sienten atracción emocional, erótica, afectiva, por personas de cualquier sexo y de cualquier género. Por ejemplo, si yo soy una persona pansexual, me puedo vincular con hombres, con mujeres trans, con mujeres trans, con personas inter, con quien sea, con personas. El pansexual ve personas, no ve cuerpos, no ve corporalidades, no ve genitales, ve personas. El demisexual es una persona que se puede vincular con otra, pero para poderse vincular tiene que haber algo emocional, tiene que haber un vínculo. Por ejemplo, en los jóvenes se da mucho, ahorita pues ya están saliendo, ¿no? Pero van al antro, conocen a alguien y tienen un encuentro sexual con esa persona que acaban de conocer. Un demisexual ni por error lo haría, porque el demisexual necesita vincularse emocionalmente, saber qué le gusta, qué come, cuál es su color favorito, o sea, toda la cuestión romántica para entonces dar el paso hacia la intimidad sexual. Y así andamos por la vida muchas personas transitando en estas orientaciones, conociendo y experimentando, que también es válido y a veces criticamos a nuestros alumnos. El hecho de probar, no por una vez que atropellaste un perro, te van a decir mata perros o la atropella perros, ¿estamos de acuerdo? Por una experiencia, 2, 3 o las que se le haya ocurrido, no significa que la persona ya encaja en una orientación sexual. Y acabamos de mencionar que aunque encaje, en algún momento de su vida puede decidir en base a sus experiencias, en base a sus vivencias, moverse y cambiarse de bandera. Vamos a la siguiente. Las personas trans nos tiene que quedar claro
que no hay que considerarlas como personas enfermas. Ahorita ustedes vieron un video de infancias. Hoy en día se trabaja mucho. Yo les puedo pasar personas de aquí de México y de otros países que hacen mucho trabajo por las infancias trans y su reconocimiento. Padres amorosos que aceptan y quieren a sus hijos y que desde preescolar los están acompañando en este proceso. La condición trans no se elige, no es una preferencia, no es una elección, no es que yo lo elegí, así quiero ser. ¿Quién elige? Vuelvo a decir, ser rechazado. ¿Quién elige ser señalado? Esto se da desde edades muy tempranas. La identidad sexual en los seres humanos se forma entre los 2 y los 5 años. Un niño o una niña de 5 años sabe perfectamente si es un niño o una niña. Que no nos los diga, que no lo exprese, porque a lo mejor tú haces comentarios despectivos, porque a lo mejor percibe en el ambiente, no lo sabe expresar, pero percibe que no va a ser bienvenido su comentario, su expresión, lo va a callar, pero ahí está. Son personas que enfrentan muchísimo rechazo en las instituciones educativas, de salud, a donde vayan, son rechazados, son señalados. En casa, pues no se diga. Y eso los lleva a carecer de muchas oportunidades. Muchos también hacen deserción escolar, universitaria, por estas situaciones de rechazo. Y las personas que, por ejemplo, deciden reasignar su sexo, practicarse una operación y que no han hecho sus cambios de identidad de manera legal, se quedan como en un vacío, como en el limbo, como si no existieran. Afortunadamente hoy en día eso ya ha cambiado. Ya las personas pueden hacer en muchas partes de nuestro país su cambio de identidad de género de forma legal para después optar a la cirugía si así lo deciden. Y de hecho ya hay niños y niñas que han podido hacer ese cambio, obviamente avalado por médicos, psiquiatras, por la vivencia que está teniendo. O sea, se conjugan un montón de cosas para decir, va, quieres ser una niña, quieres ser un niño, no quieres ser con lo que te asignamos al nacer, te vamos a cambiar el nombre y vas a comenzar a vivir en el género que tú quieres vivir. ¿Es sumamente arriesgado? Sí, pero es arriesgado por la sociedad. No porque a los 2 años el niño o la niña va a cambiar. Eso no cambia, ya no cambia. No hay manera. Vamos a la siguiente. Todas las personas, más allá de su orientación, de cómo expresan su género, de cómo se conciban de su identidad, tienen derecho, y creo que todos lo sabemos, a vivir una vida libre de discriminación, vivir en condiciones de igualdad, tener acceso a todo lo que todos los demás tenemos acceso. Yo, por ejemplo, en el tema de matrimonio igualitario, siempre digo, pues si los heterosexuales nos podemos casar, que se jodan todos, ¿no? O sea, porque estamos hablando de adultos, pues déjenlos casarse a todos, o sea, ¿por qué nomás unos sí y otros no? Desafortunadamente en este tema y en muchos que son todavía más serios, pues hay muchos huecos a nivel jurídico que poco a poco van a tener que ir cambiando y que se están cambiando. En Sinaloa estamos, pero sí, en la prehistoria, ¿no? Todavía. Ojalá y las cosas cambien para la sociedad sinaloense. Cuando hablamos de estigma y discriminación, estamos hablando entonces de discriminación a las personas por su identidad o por su orientación sexual. Un estigma es como una marca, como las que les ponen al ganado, ¿no? Pues así andan estas personas por la vida, con esa marca que no se ve, pero que todos la sentimos y que todos nos atrevemos a señalar de una u otra manera. Siguiente, por favor. En nuestro país, por si alguno de nosotros no lo sabía, la discriminación está prohibida porque impide que las personas desarrollen todas sus capacidades en plenitud. Dañan, ya lo mencionamos, su autoestima, dañan su salud emocional, su salud física, su salud sexual. Es un complemento de muchas cosas hablar de esto y que obviamente provoca la exclusión social de estas personas. Que sucede también en otros grupos, como las personas con discapacidad, como las personas que se dedican al trabajo sexual, como las mujeres en algunas situaciones, etcétera, pero en este momento nos estamos enfocando a la diversidad sexual. Vamos a la siguiente. Cuando hablamos de discriminación, aparte de que hablamos de una conducta que está prohibida, estamos hablando de una conducta antisocial que vulnera, como ya mencionamos, poder tener acceso a ciertas oportunidades, a cierta igualdad, a vivir con dignidad. Y cuando hablo de vivir con dignidad es en todo sentido.
somos criticados hasta por nuestra manera de vestir, de peinarnos, somos criticones por esencia. Pero bueno, por ello es importante que nosotros conozcamos que esto es así, que lo evitemos en la medida de lo posible, porque les vuelvo a repetir, la homofobia o la bifobia o la lesbofobia o la transfobia la tenemos internalizada. Es como si viniéramos con un chip de discriminación y lo hacemos a veces hasta ni siquiera con mala intención. Es como una costumbre que cuando nosotros nos educamos, afortunadamente la detectamos y sale el comentario, inmediatamente lo regreso. Híjole, o sea, caigo en cuenta que la regué con este comentario desafortunado, con esa expresión desafortunada, y tengo la oportunidad de tener la humildad de corregirla, que sería lo más viable, aunque a muchas personas nos cueste trabajo. Siguiente. Me voy a ir a esta, si quieres, Edith, la de la ley, la que sigue, por favor, que tiene que ver con una ley federal que existe para prevenir y eliminar la discriminación. Ya a nivel estatal, pues también las leyes poco a poco se han ido modificando, pero lo que básicamente esta ley hace es definir lo que es la discriminación y la define como la distinción, hacer distinción entre personas, excluir personas, restringir a personas o preferir a personas unas sobre otras, que trae como resultado que pues esas personas tengan acceso restringido a ciertas cosas, se encuentren con más obstáculos en la vida para ejercer sus derechos, para ejercer sus libertades, para ejercer la forma de expresarse, para ser reconocidos. ¿A quién no le gusta el reconocimiento? Y con esto, fíjense, dice en el libro de Dale Carnegie que no hay palabra más dulce para un ser humano o para una persona, lo dice así, que escuchar su nombre. Pero imagínense una persona trans que le estén hablando por un nombre con el cual no se identifica, que no corresponde con su identidad. Aquí es válido que nosotros, cuando detectemos una persona en este tipo de situaciones, le preguntamos, ¿cómo quieres que me refiera con respecto a ti? ¿Con qué nombre? Independientemente de que su nombre legal sea otro y que en la lista profe que te dieron aquí dice que se llama de tal manera, yo creo que puedes hacer una pequeña modificación y llamarle a esa persona como desea ser nombrada, reconocerla de esa manera y devolverle su dignidad un poco, por lo menos en el tiempo que pase dentro de tu aula o ahorita en tus clases virtuales. Vamos a la siguiente. Un detalle, licenciada, si me permite Dígame. comentar. Sí, claro. En esta diapositiva recordé que ayer leí una nota, igual varios de los compañeros la han de haber leído, donde se da que un alumno en una escuela de Texas se estaba quejando porque lo suspendieron de la escuela porque llevaba las uñas pintadas. Uh-huh. ¿Sí? Él es un alumno homosexual y él se quejó porque lo suspendieron de la escuela y que eso era discriminación y que eso no era inclusión y demás, pero simple y sencillamente ahí las reglas de la escuela era de que los hombres desde un principio pues deberían de ir con tal vestimenta y las mujeres con tal vestimenta. Para esto, en la nota que yo leí sí decía que las mujeres tenían permitido llevar las uñas pintadas, pero los hombres tenían otro tipo de concepto de vestimenta, ¿no? Entonces, Sí. En redes sociales, pues la gente dice, no, pues es discriminación, que lo están haciendo menos, pero realmente ahí es cuando está una pequeña línea de que no es eso tanto discriminación, sino es simple y sencillamente seguir las reglas, de la institución, ¿no? Tampoco que las personas crean que porque están haciendo algo que no va dentro de lo que es la institución, ya se crea como que es una tipo de discriminación, y eso yo pienso, a mi parecer muy personal, está mal, ¿no? Del pensar de ellos que sea discriminatorio según. Es como decir, aquí en la Universidad de UPSI no se permiten alumnos con short, y si un alumno llega con short y le dice, ¿sabes qué? Pues te regresas porque no se permite con short. ¡Ay, me está discriminando! No es discriminación, simplemente yo pienso que es como seguir reglas y bases que están en todos lados, ¿no? En los restaurantes, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Es una línea muy delgada que yo creo que la sociedad sí debe de ponerse a pensar o meditar y decir, esto son reglas, esto es discriminación, esto no es inclusión, etcétera, ¿no? Sí, tiene usted razón. Tiene razón en el sentido de que cuando tú vas a una institución y te inscribes allá, sobre todo si es una universidad, pensemos que es una universidad, pues te dan un reglamento e incluso tú firmas de que aceptas ese reglamento.
Hasta ahí yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Y que si alguien irrumpe con esas reglas, pues va a recibir una sanción. Sin embargo, ¿quién hace esas reglas? Las hacemos nosotros, las personas. Y por ejemplo, algo más curioso, y si las chicas pueden ir con las uñas pintadas, ¿por qué los hombres no? Pues no dicen que somos iguales. Entonces, o todos coludos o todos rabones, como decía mi mamá cuando estábamos chiquitos, ¿no? O sea, a lo que voy es que las reglas cambian, Big Brother. Tenemos que cambiarlas, tenemos que ser flexibles, porque el que una persona lleve las uñas pintadas no lo hace mejor o peor estudiante. Ahí, maestra, si me permite también agregar, yo no lo veo de la parte de que si es mejores o peores, o si las niñas sí, los hombres no, simplemente son las reglas, ¿no? Sí sería bueno, por ejemplo, que el alumno en su escuela, que hablara con los directivos y que se cambiaran las reglas, ¿no? ¿Saben qué? Que si las niñas pueden llevarlo de estos, también los niños los pueden llevar, no hay nada de malo, pues. Ok, si la institución cambia la regla, entonces no hay ningún problema que la lleve. O sea, no, yo me refiero también de que, pues, no sea como discriminación como tal, porque no es una discriminación como lo trata la sociedad o las redes sociales, o menos de que no sea inclusivo, simple y sencillamente son las reglas, ¿no? Yo pienso que ahí el alumno debió haberse acercado y tal vez que la institución, como estamos ahorita los tiempos cambiando, ¿sí? Que tenga que cambiar las reglas, no es de porque todos coludos o todos rabones, no, sino que las reglas son esas, ¿no? Tú con faldita, tú con pantalón. Si quieren que se cambie, entonces que se cambien las reglas, como usted comenta, el mundo está cambiando y ya las reglas cambian, ¿no? Pero mientras las reglas estén así, yo pienso, en mi forma muy personal de pensar, es de que se deben de respetar hasta donde estén, y tal vez los alumnos y maestros que metan nuevas reglas, pues entonces ahí sí es como ya cambiarlas, ¿no? Es mi forma, ¿no? De ver, ¿verdad? No sé si estaba usted al inicio, porque quedamos que los comentarios los íbamos a hacer al final para precisamente no hacer esta interrupción, pero sí, perdón. quiero mencionar lo siguiente. Perdón. Quiero mencionar lo siguiente. Se dice que hoy en día nuestras juventudes les llaman juventudes de cristal y otras acepciones, porque dicen, son muy delicaditos, todo les molesta, todo lo quieren cambiar, todo. No sé en qué rango de edad nos encontremos los que estamos ahorita aquí reunidos, pero a mí me educaron con opresión, a mí me educaron con miedo, con la mirada, con la chancla voladora. O sea, seamos honestos, así nos hemos educado. Y los que somos profesores llegamos al aula también a veces queriendo educar hacia nuestros alumnos. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay reglamentos, existen, se deben de respetar. No conozco el caso, pero cuando llegan a esa dimensión es porque muchas veces ya se agotaron las instancias anteriores. Ya se fue a la dirección de la escuela, ya se hicieron varias gestiones y no hubo un resultado positivo, o simplemente no hubo la atención ni siquiera de escuchar. Entonces, aquí es también como hacer un llamado a las instituciones a que tenemos que hacer modificaciones. Yo he trabajado en instituciones públicas y privadas. Y, por ejemplo, me ha tocado ir en la Semana de la Adolescencia aquí a la Prepa Vasconcelos, que me queda muy cerca de mi casa. Y a la entrada hay unas lonas con el código de vestimenta, por ejemplo, ¿no? Hombres, cabello corto, pantalón, calzado de tal tipo, mujeres, falda. No hace ni media hora acabamos de ver un video donde a un niño le gusta usar un vestido. ¿Y cuál es el problema? El problema lo tenemos nosotros, no lo tiene esa criatura. El problema es un problema social que obviamente no va a cambiar de un día para otro. No sé si al final de mis días yo voy a alcanzar a ver los cambios que me gustaría ver en muchos lugares, pero sí me queda claro que tenemos que ser más sensibles a las necesidades de las personas, y no porque sean caprichos, no porque quieran vestir de tal o cual manera o llevar tal o cual cosa. Obviamente hay límites y los límites tienen que ser claros y los límites son positivos, pero con respecto a la expresión de la sexualidad o del género, como puede ser un barniz de uñas,
sea, que si a mí me regresan a mi hijo por llevar las uñas pintadas, yo me regreso con él a la escuela y llego hasta las últimas consecuencias. Obviamente porque soy una guerrera, obviamente porque estoy a favor de la diversidad y voy a hacer lo que tenga que hacer. Me ha tocado a mí en la vía pública, gente que rechaza a las personas, por ejemplo, en el malecón, si ven a una pareja del mismo sexo besándose, ay, pero ¿por qué se están besando? O sea, los van a ver los niños. Los niños ven hasta porno heterosexual, o sea, por favor, una expresión de amor les pesa más que las porquerías que pueden encontrar en otros lados. O sea, a ese sentido van mis comentarios. No voy a ahondar más en si está bien, si está mal, no conozco el caso, pero yo creo que se tienen que agotar instancias, se tienen que hacer muchas cosas. No conozco yo a sus alumnos, pero por ejemplo, sí tengo mucha experiencia porque yo trabajo en la Universidad Autónoma de Sinaloa y estuve mucho tiempo en la Escuela de Comunicación. Y en esa carrera, pues viva la diversidad. Y luego están los sociólogos, que no, hombre, me ganan, traen el arcoíris en la cabeza, las expansiones, los tatuajes, o sea, como un estilo de vida como muy definido en algunas carreras, ¿no? Y era un choque, porque yo no nací con esta educación, o sea, esto ha sido un proceso, era un choque para mí toparme con tantas personas, con esas expresiones, con esas maneras de ser, de vestir. Ir a universidades más grandes donde hay hippies que van descalzos a la universidad. Y digo, bueno, qué bueno. Iba a ser una expresión religiosa, pero la omito. Qué bueno que podamos de alguna manera ser empáticos, entender, pero obviamente totalmente de acuerdo con usted, profesor, los límites son necesarios. Entonces, ya estamos por cerrar la cuestión de las diapositivas. Me voy a pasar a las siguientes, que si ustedes las observan y se las podemos pasar también, ¿me puedes hacer favor, Eddie, de poner la siguiente? Tienen que ver con los términos de la definición de discriminación, cuando hablábamos de distinción, de exclusión, restricción, preferencias. O sea, son definiciones de diccionario, pero para que nos quede claro que si yo trato de manera diferente, dejo afuera a alguien, lo trato de menos, lo elijo por encima de otro, lo estoy discriminando. Obviamente hay que analizar el caso, ¿no? Con todas sus particularidades, pero en general ahí están las definiciones. Y en general también podemos decir que muchas veces incurrimos en todo eso, desde nuestra familia, en el trato con las personas de nuestra vida cotidiana y también en nuestros centros laborales. Es algo que constantemente sucede y que nada más tenemos como que estar pendientes de si lo estoy haciendo, lo estoy llevando a cabo y de qué manera. Pasamos a la siguiente. Ahí están los otros conceptos, que es obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, o sea, disminuir a la gente, reducirla a veces a nada, haciéndola sentir que no es igual, que es un estorbo, que tiene que limitarse a lo que nosotros decimos y hacemos. A veces hasta les coartamos la creatividad con nuestras limitaciones y requerimientos. Entonces, es como ponerme a analizar un poco en este sentido. Vamos a la otra. ¿Cuántas veces? Ahí está la pregunta, ¿no? Después de anular o dejar fuera a alguien. ¿Cuántas veces hemos discriminado, hemos sido objeto de discriminación? Yo creo que hemos estado de los dos lados. Hemos estado de los dos lados. A veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. Todos estos términos son como para darles una repasada de nuevo, así como algunos decían, quiero volver a ver el video, pues a lo mejor retoma nuevamente estas definiciones, estos conceptos y cuántas veces o en dónde lo puedes ubicar, ¿no? Cuántas veces has desdicho algo que alguien más dijo porque simplemente no estás de acuerdo. Yo un montón de veces. ¿Cuántas lo has hecho tú? ¿Y en qué situaciones o en qué circunstancias? Vamos a la siguiente. Les decía al inicio que cuando hablábamos de discriminación y de estigmas estamos hablando de nuestros propios prejuicios, de prejuicios que tienen que ver
con menospreciar o no aceptar a otras personas por considerarlas inferiores. Y las personas de la diversidad sexual muchas veces son consideradas inferiores y son tratadas con etiquetas o términos peyorativos en función de sus características personales o de la forma en cómo se visten o cómo se expresan, cómo se comportan. Palabras, pudiéramos sacar una lista enorme, solamente hay algunas ahí en esa imagen señalando siempre. Vamos a la otra. Cuando caemos en este descrédito, porque consideramos que en esa persona algo no está bien y la despreciamos, mucho de esto viene a raíz de cuestiones religiosas. La mayoría de las personas de la diversidad no son bien vistas o no son aceptadas en muchas religiones. Ahorita estaba viendo también algunas de las cosas que están comentando en el chat. Por ejemplo, la cuestión de las banderas. Las banderas fueron surgiendo por las mismas comunidades. Las fueron diseñando, les fueron poniendo colores. De hecho, la bandera arcoíris, como la conocemos ahora, ha tenido muchas modificaciones a raíz de las marchas de la diversidad sexual que fue como maneras de expresar en forma gráfica o con colores. Ustedes son más expertos en esos temas que yo, pero es a raíz de las mismas personas. Son maneras o formas de expresarse, ¿no? Así como han surgido los pañuelos, las banderas y muchas otras cosas más. Sí hay un poquito ahí de historia, pero es muy, muy breve para la maestra Sugey. Vamos a la siguiente. Hay algo también con respecto al estigma que se llama estigma interno. Fíjense bien, todos tenemos un poco de estigma interno, pero incluso las personas de diversidad también lo tienen. Muchas se autoflagelan, se autocastigan. ¿Por qué? Porque perciben que algo no está bien con ellos. Si me están tratando mal, si me están maltratando, si me señalan, si cuando paso todos hacen risitas burlonas, pues yo tengo algo malo. Entonces comienza el estigma interno. Por eso es que muchas personas ocultan sus orientaciones y ocultan sus preferencias y ocultan sus identidades para no sentir que se salen y se apartan de la norma. Y porque también esto genera un conflicto y genera una culpa enorme. En sí, la sexualidad, a la mayoría de las personas, la sexualidad en sí, no la diversidad sexual, no la orientación, la sexualidad en sí nos causa bastante miedo y culpa porque nos han enseñado que son cosas de las que no se hablan, que no son cosas de buena moral. ¿Cómo es posible que ande por ahí yo, por ejemplo, que me dedico a esto, hablando abiertamente y hablando de penes y de vulvas y de coitos y de masturbación? No sé, todas las palabras que se les pueda ocurrir que un sexólogo a lo mejor puede manejar o mencionar, pues la gente se asusta. Pero ahí está, observando, porque son cosas de las que a veces tenemos necesidad de saber y de conocer. Entonces, en el caso de la diversidad sexual, no es la excepción. Se vive con mucha culpa y con mucho miedo. Vamos a la otra. Ya para cerrar, me atrevo a hacer algunas sugerencias. La primera es, explora tu biografía sexual. Hace rato una profesora que participó decía, es que ni siquiera yo sé cómo hablar de sexualidad con mis hijos, por ejemplo, no sé qué edad tendrán sus hijos, pero a la edad que tengan nos cuesta trabajo porque ni siquiera hemos explorado nuestra propia historia. ¿Qué te contaron? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál cuento te vendieron acerca de lo que es masturbarse, la virginidad, las relaciones de pareja, el noviazgo, ser gay, ser lesbiana? Aquí la cuestión es que conozcas tu historia, la aceptes como te llegó, porque ya no se va a volver a repetir, por lo menos en esta vida que te tocó, y aprendas, o más bien desaprendas y cuestiones todo lo que te dijeron. Si no nos cuestionamos y si nos quedamos con lo que nos dijeron porque así es y porque yo lo digo y soy tu madre, pues está muy cañón que entonces podamos hacer algo por nosotros y por los demás. Para poder apoyar a alguien más tenemos que empezar por nosotros mismos. Si esto es de tu interés, pues conoce más, investiga más, especialízate, pero sobre todo sensibilízate. Trata de ponerte, que es una frase muy trillada, pero trata de ponerte en ese lugar. Trata de, ¿qué sentirías si tú fueras el niño o la niña que estaba en el video hace rato? Que tu padre o tu madre te traten de esa manera, que en la escuela tus compañeros se burlen, que la maestra mande llamar a tus papás.
Y entonces sí, una vez que puedas entenderte y comprender un poco más, estarás en condiciones de educarte y transmitirlo a los demás. Tenía razón, maestra, cuando dijo también que no hay personas preparadas. Sí habemos, pero muy poquitas. Y todos deberíamos de estar preparados porque todos pasamos por ahí. Dijimos que la sexualidad es inherente a nuestra vida. Entonces es una parte de tu vida en la que no te has preocupado. Así como vas y te haces chequeo médico y te fuiste a hacer la prueba de COVID y te haces prueba de embarazo y te sacan sangre. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por nuestra salud emocional? A lo mejor algunos asistimos a terapia, pero por tu salud sexual te has preocupado o la has dejado que pase de largo todos estos años y ay, que lo que caiga como salga va a salir bien. Nunca es tarde, nunca es tarde, no hay edad para esto. La sexualidad no se jubila nunca hasta que nos vamos. Entonces es una oportunidad de que a lo mejor comiences por ti, ni siquiera por el de enseguida, ni siquiera por tus hijos, ni siquiera por tus alumnos, sino que comiences por ti. Y a lo mejor eso te va a ayudar a que entiendas lo que pasa en tu entorno. Vamos a la siguiente. Ahora sí, vamos a dejar un espacio para si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún otro comentario. Estoy aquí viendo otros más acerca de lo que fuimos hablando y algunos comentaban, ¿no? Incluso la oposición de muchas personas. Esa es otra. Somos poquitos profesionales y no nos dejan entrar. No cualquier institución nos abre las puertas. UPSIN ha sido muy bondadosa conmigo desde hace años y me dejan entrar a trabajar con los estudiantes y ahora con ustedes, pero muchas instituciones nos cierran la puerta porque no le dan el valor o la importancia que esto tiene para la vida de las personas. Entonces, si gustas Edith, poner la otra donde están los datos de contacto y abrimos el espacio para preguntas o dudas. Buenas tardes. Buenas tardes. Maestra. ¿Qué tal? Mi nombre es Guillermo y yo pues realmente más que duda, pues es sobre todo la parte de la sensibilización, ya que pues son temas que pues ya nos toca ver y, en la misma escuela con nuestros alumnos, alumnas, en la familia, vaya, ¿no? También. Entonces, pues es bueno conocer y sobre todo, pues, cómo actuar, vaya, ¿no? Porque, pues, en el momento en que nosotros si ponemos una puerta o nos cerramos o nos escandalizan estos temas, pues, bueno, lo importante es saber cómo actuar. Y por otro lado, pues, son los niños, ¿no? Realmente los que nos vienen incluso enseñando cómo responder en algunos casos, ¿no? Cómo actuar, pues, y sobre todo, pues, en la forma en que aprenden, ¿no? Siempre se están preguntando, ¿no? Observan ellos, ven y cuestionan, ¿no? Preguntan por qué, ¿verdad? Entonces, siempre me ha inquietado mucho esto y, porque, pues, en el caso, pues, de mi hija, pues, ha tenido esa particularidad, ¿no? De siempre estar cuestionando pues las situaciones que ella misma pues les toca vivir con sus amiguitas pues o amigos o amigas que pues ahí entonces pues trato pues de buscar, conocer y pues sí me he tratado pues también de buscar la información, de verdad, y pues ahora que hubo la oportunidad de tomar este curso, pues dije, pues hay que buscar, hay que ver y conocer, ¿no? Hay muchos detalles que pues ahora vi y que pues bueno, se integran a este cúmulo de conocimiento y que pues vaya, todavía existe más y como dijo usted, pues los cambios se siguen dando todavía y pues ahí hay que estar al tanto, ¿no? Pero sí, la cuestión es esta pues de que la actitud que uno tome pues como persona pues es de ver y de comprender y de buscar la manera pues de que pues bueno, está sucediendo esto a nuestro alrededor, pues bueno, hay que buscar la manera de convivencia, vaya, ¿no? Fraterna. Bueno, aunque me decían que lo de fraterno era un término pues este, entre, ¿cómo decía? Padre y hijos, algo así, ¿no? De la convivencia fraterna, pero pues también de mujer también existe otro término que no recuerdo cuál es. Sororidad. Ándele, sororidad, exactamente. Entonces, fíjese, hasta eso
todo eso se llega a conocer, vaya. Entonces, pues como profesores, pues sí es importante pues estar en este mismo contexto, ¿no? Muchas gracias por la información, maestra. Muy, muy interesante todo. A usted. Pues esto fue una probadita, son conceptos básicos, hay mucho en qué profundizar. Yo quedo a sus órdenes, de verdad, o para cualquier contacto futuro. Cabe mencionar, y lo voy a decir porque es importante, yo de esto vivo. Yo me dedico a dar conferencias, talleres, cursos, tengo mi tienda de Cepchol y todo lo demás. Pero todo lo que tenga que ver con diversidad, en lo que es atención a las personas de la diversidad y sus familias, yo no cobro un peso. Ustedes con toda la libertad del mundo, si conocen algún caso, alguna persona, le pueden dar mis datos y yo lo voy a atender. Y le voy a dar el seguimiento hasta donde esas personas me lo permiten. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo tengo una pregunta. Resulta que en una ocasión, en una reunión que teníamos, pues, con varios compañeros, una de mis compañeras, que es docente, mencionó la situación de que cuando ella entró en clase, a dar la clase, estaban 2 chicas que al parecer, pues, eran pareja. Entonces, estaban las 2 chicas sentadas en el mismo pupitre, por así decirlo, una al ladito de la otra. Y ella nos preguntaba hasta qué punto ella tenía que actuar para separar a las chicas y decirle, bueno, o hasta dónde se puede establecer un límite y decirle a la chica, ¿sabes qué? Pues vamos a tomar clase, pues te pido de favor que regreses a tu lugar, o cómo dirigirse hacia estas chicas en particular, pues que estaban sentadas juntas, ¿no? Y esa era la duda de mi compañera y pues yo le decía, ¿no? Yo creo que hay que establecer ciertos límites y decirles pues que, pues no sé, de manera sensibilizada, expresarle pues que necesitaban cada quien pues regresarse a tomar sus clases y pues que después ellas podían continuar realizando la actividad o bien sentarse juntas. En concreto, mi pregunta es cómo o hasta dónde podemos establecerles pues estos límites, ¿no? Entre los alumnos y ante una clase. Gracias. Gracias. Es el mismo límite que le vamos a poner a una pareja de niño o niña, una pareja heterosexual. Es el mismo, igualito. Cada uno tendrá a lo mejor su estilo. Yo en lo personal me gusta mucho juguetear, vacilar, obviamente con respeto con mis alumnos. Yo hubiera llegado y les hubiera dicho, viva el amor, me da mucho gusto que estén contentas y que se quieran, pero ahorita sigue la clase. Cuando terminemos pueden volver a lo que están haciendo, les pido que tomen su lugar y fin del tema. O sea, sin a lo mejor entrar en tanto conflicto porque son 2 chicas, sería el mismo límite que le pondría una pareja de noviecitos de hombre-mujer. No sé si en ese sentido iba la pregunta. Sí, sí, gracias. A usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Espinosa, de nuevo. A mí sí, yo creo que ahorita lo que están comentando y lo que comentaron mis compañeros, algo que se me hace a mí una realidad es que la actitud que uno tenga es la que define la reacción, el momento, la respuesta de cualquiera de nuestros alumnos, ¿no? Yo tengo 55 años, estudié la prepa por ahí del 81 en la UNAM, igual profesional y el posgrado, y a mí me tocó todavía el tiempo en que era oculto, ¿no? Todos los homosexuales estaban señalados y eran malos y demás, y nos tocó a mi generación y a varias hacer la transformación y la aceptación, ¿no? Íbamos a marchas, participábamos y demás, por derecho humano, no por derecho sexual en ese momento, ¿no? Y pues la verdad yo siento que tengo la formación, la aceptación, pero últimamente toda esta gama de conceptos teóricos, la verdad me asombra, ¿eh? De verdad me asombra. Y hay más. ¿Qué quiere decir? Así es, sí. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues ya se está tomando más la formalidad de este asunto, ¿no? No antes como nada más ir y, como les decía, participar y defender al compañero porque él tiene su sexualidad y tiene todo el derecho de hacer lo que se le pegue la gana con su vida, ¿no? Ya no es nada más eso, ya se está estudiando y ya se está formalizando. Y cuando digo que la actitud es algo que yo he vivido, yo soy bióloga y muchos años he dado la clase de biología humana.
Y bueno, me toca dar sistema reproductor. Y a mí me gusta, por ejemplo, doy sistema nervioso y me gusta hablar de adicciones, me gusta hablar de drogadicción, alcoholismo, bla, 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 ¿no? Incluso adicciones a las harinas, que también son bastante peligrosas a veces, ¿no? Pero cuando hablo de aparato reproductor, yo he visto un cambio enorme, ¿eh? Enorme. Yo, por ejemplo, por ahí del 95, tenía que hacer una dinámica en la que los muchachos poníamos en una bolsa y ellos ponían sus dudas, las escribían de manera anónima y hacíamos la dinámica de que yo iba sacando papelitos y contestaba las dudas que yo conocía, ¿verdad? Porque tampoco soy todo. Bueno, pues últimamente, después, no sé, estoy hablando 95, yo creo que el 2001, llegué a una clase, a una generación, y de repente todos me empezaron a preguntar sin necesidad de hacer esta dinámica, ¿no? Ellos solitos, es más, hasta me bombardeaban con preguntas del orgasmo húmedo de las mujeres porque vieron un video que esto y el otro, y maestra, sí es cierto ese video, y se lo pongo y demás. Un cambio enorme, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros los adultos, mayores o menores, como quieran categorizarse, yo creo que somos los que debemos tener un cambio de actitud. Los muchachos lo están teniendo, los muchachos se están abriendo. Obviamente, como usted menciona, hay muchísimo estigma todavía, hay muchísimo señalamiento y hay muchos chicos que se avergüenzan, ¿no? de expresar su identidad de género. Pero yo creo que ahí es cuando nosotros debemos poner ahora sí que el ejemplo, como se dice, aunque seamos heterosexuales, y no vivamos de alguna manera los mismos daños que ellos tienen, porque viven daños muy fuertes algunos, como bien lo dijo. Yo creo que nosotros somos los que debemos poner el ejemplo y llegar a un grupo y no señalar, y llegar a un grupo y no reírnos. Desafortunadamente hay docentes que lo hacen, ¿no? Hay docentes que llegan y dicen, ay, es que el Jotito, ay, sí, ¿ya viste el Jotito ese que no deja de gritar? Y como, no, o sea, el alumno que grita demasiado, punto, nada más, no importa qué hace con sus cosas, ¿no? O sea, cada quien es libre. Entonces, yo creo que es importante que nosotros aprendamos, porque ellos, muchos ya lo saben, yo me declaraba ignorante en muchos términos ahorita, ¿sí? Pero yo creo que es bien importante para nuestros alumnos, ¿no? Y más en estos tiempos que, insisto, ellos saben un montón de cosas, una gran mayoría todas chuecas, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? A enderezar el conocimiento, no su vida, el conocimiento que deben tener, ¿no? Esta cuestión de la legalidad, por ejemplo, de los nombres, decirles, bueno, ¿quieres que te llamemos de este nombre? Perfecto, te respeto, lo hago, pero, y lo decía en otra conferencia, si tú vas legalmente, nadie te va a decir ese nombre. Tienes que hacer un cambio, hazlo. Hay esta instancia legal y hay esto y esto y eso. Enseñarles esa parte, ¿no? Y cambiar la sociedad, bueno, pues la estamos cambiando. Vuelvo a repetir, desde los 16 andaba yo cambiando, tratando de apoyar y cambiar, ¿no? A mis amigos. Pero sí, yo creo que casi el 100% de todo esto está en nosotros, no en ellos, ¿no? Y muchas gracias, me instruyó bastante en muchos conceptos. Entonces, me actualizó bastante, le agradezco mucho y ya, termino. Gracias, maestra. Me pregunto si desde los 90, en el 95, cuando hacía la dinámica de la tómbola, usted incluía en el aparato reproductor el clítoris, que a mí me sorprende que muchas mujeres jóvenes no lo conocen. Hay una pregunta que la digo rapidísimo, a mí yo todavía me río, no de burla, pero sí porque una de las preguntas justo era de una niña, porque yo sabía quién preguntaba, obviamente, ¿verdad? Que decía, ¿me podría usted decir y señalar claramente en dónde está el clítoris? Porque por más que he buscado, no me lo encuentro. Así es la pregunta, ¿no? Y eso, pues da risa, pero es algo bien grave, porque ahí se fundamenta toda la felicidad que ella puede tener o no con una pareja, por ejemplo, ¿no? O sola. En su vida, o sola, exactamente, ¿no? Porque también se ha modificado un montón esto de la cuestión del autoconocimiento y la masturbación, ¿no? Por ahí a mí en la prepa me decían, en la profesional me decían, es que tú estás a favor o en contra de la masturbación, pues depende de dónde la hagas, ¿no? O sea, si la haces en un elevador enfrente de todos, pues a mí sí me incomodaría un poquito y estaría en contra, pero pues si la haces en tu casa, no sé,
ya es cuestión de cada quien, ¿no? Entonces, sí hay límites, como decía el profe, yo creo que no debemos quitarnos de la cabeza que vivimos en una sociedad que todavía tiene muchas instancias bien rígidas y desafortunadamente, pues tenemos que vivir con ellas y los muchachos también. Y ellos también deben conocer hasta dónde ahorita, en este momento pueden llegar. Pero hay que seguir cambiando, ¿no? Hay que seguir y seguir cambiando. Pero sí es importante darles a conocer que hay límites y que hay que vivir con ellos también, ¿no? A mí lo único que me gustaría comentar de lo que la maestra acaba de decir es lo que decía de la persona que grita. Esa persona que grita te está pidiendo a gritos que le pongas atención. Por eso grita. Y es tan sencillo como acercarte y decirle, mira, ¿sabes qué? Tú me caes muy bien, pero no me dejas dar la clase. ¿Qué podemos hacer? Y se va a abrir contigo ese alumno. Y si no te sientes con la capacidad de brindarle un apoyo, pues por lo menos canalizarlo con otro profesional que lo pueda apoyar en lo que te va a contar. Claro, ellos aprecian mucho el trato equitativo, ¿eh? Ellos aprecian muchísimo que uno voltee a verlos y que no los vea diferente o que no los trate diferente. Yo como usted, vacilo mucho con mis alumnos, afortunadamente se me acercan mucho. Y yo, por ejemplo, igual llego y les digo, a ver, oigan, pues a mí también me gustaría estar con mi novio acariciándolo todo el tiempo y no estar oyendo a la loca de enfrente, ¿no? Que está dando la clase, pero es hora de clase y demás, y lo aprecian, ¿eh? Sean hombres, mujeres, lo que ellos decidan o lo que estén decidiendo ser, porque es un proceso también. Yo he tenido alumnas que en algún momento juraban que eran lesbianas y tenían una relación estable con una mujer y una terminó casada con hijos con un hombre y es feliz. Entonces, es exploración también, ¿no? Eso es importante. Pero le agradezco mucho, no quiero ya continuar, pero le agradezco mucho a todos por escucharnos. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Carmen, muchas gracias, Leti. Creo que ha sido una plática muy productiva, muy interesante, nos ilumina en muchísimos aspectos, en conceptos que, como decía la maestra Carmen, a lo mejor no los tenemos claros, diferenciar entre identidad, entre género, entre sexo biológico, diferenciar entre un transvesti, un transexual, un transgénero, pues son cosas que a lo mejor no las percibimos, pero cuando las empecemos a comprender, pues van a ser de lo más natural, ¿no? Y aquí lo importante es avanzar. En días pasados tuvimos otra capacitación también en temas de perspectiva de género y yo manifestaba que pues son cosas que realmente no deberíamos de hablar de ellas porque deberían de ser como parte de nuestro entorno, ¿no? O sea, asimilarlo como algo natural. Sin embargo, tenemos que hablarlo y tenemos que fomentar este tipo de diálogo para que eso pueda ser una realidad. Es por eso que como institución estamos sumamente agradecidos contigo por el apoyo brindado, que con toda la vocación del mundo vienes y nos das un poco de tu tiempo para compartir tu conocimiento. También queremos agradecer las gestiones de la maestra Abril Esmeralda, por ahí anda, quien pues fue el contacto para poder llevar a cabo esta charla, a la doctora Carmen Elizabeth, que impulsó el proyecto, y por supuesto también agradecemos aquí la presencia de la doctora Juana Gaviño, que ella es la líder de los proyectos en género que se manejan en la institución. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos los participantes. Es importante para la universidad que nos demos estos tiempos para conocer, para reflexionar y sobre todo para colaborar con esa formación integral de nuestros alumnos, ¿no? Porque esto también forma parte de esa integralidad, ¿no? A continuación, quiero hacer entrega del reconocimiento. Si aún nos acompaña la doctora Carmen, sí, la quiero invitar a que dé lectura del mismo. Me voy a permitir presentarlo. Maestra Carmen Elizabeth, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, perfecto. Bueno, pues antes que nada agradecerle a Leti Arbizu por esta plática que, bueno, ha sido de mucho enriquecimiento de manera muy personal, porque al igual que la maestra Carmen desconocía varios términos y creo que me aclaran mucho todo el panorama, pero sobre todo invitar a todos a
pues a sensibilizarnos más con estos temas que creo que son sumamente importantes, en no juzgar y en tratar de aceptar a todos como son. Yo creo que todos valemos por igual, con los gustos o disgustos que tengamos, simplemente aceptarnos cada uno, porque finalmente cada uno de nuestros alumnos y nosotros mismos estamos viviendo una batalla personal y hay que respetarnos entre nosotros. Simplemente algunos de los chicos que ahorita, por ejemplo, hay un estudiante que acaba de definirse como mujer, él nació hombre, se acaba de definir como mujer y que está teniendo una gran cantidad de problemas en casa, ya no lo quieren apoyar, no quieren pagar la universidad. Entonces, realmente no sabemos qué es lo que ellos están viviendo en su vida personal. Y lo menos que podemos hacer nosotros es aceptarlos y de una manera positiva en el aula, a todos por igual. Y bien, después de esto, la Universidad Politécnica de Sinaloa otorga el presente reconocimiento a Leticia Arbizu Trujillo por haber impartido la capacitación, derechos humanos y el respeto a la diversidad sexual en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos al personal docente y administrativo de esta casa de estudios. Firma nuestro rector, el doctor Alfredo Román Mesina, y nuestro secretario académico, el maestro en ciencias, Víctor Manuel Rodríguez Velázquez. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias a ustedes. Si van sensibles y con la cabeza revuelta de tantos conceptos, se cumplió la meta. Porque esto lo recibes, pero lo vas masticando de poco a poco. Es un proceso, o sea, entender todos estos conceptos, incorporarlos a tu vida y a tu psique, no es de un día para otro. Lleva tiempo y pues ya estamos en el camino, ya dimos el primer paso. Ojalá y volvamos a tener un contacto más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Leti. Bueno, pues finalmente nuevamente agradecer pues toda la participación tanto de los asistentes, de los gestores y por supuesto de la licenciada Leti para que esto sea una realidad. Esta plática posteriormente en un lapso alrededor de una semana se encontrará en nuestro canal de YouTube, el cual pueden consultar en cualquier momento, es Educación Continua UPSIP, para pues su consulta, ¿verdad? Muchísimas gracias y los esperamos. Bueno, aprovecho la ocasión, no lo tenía en mente, pero mañana tenemos otra capacitación en tema de género. Y el día lunes también estaré enviándole información al respecto de una más para ya cerrar todo este ciclo que hemos estado recibiendo con el fin de sensibilizar y sobre todo de obtener una certificación. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.